Ok. Bien, muy buenos días. Bienvenido a este nuevo taller de la Fundación Jaime Guzmán. Esta vez nuestro invitado es Gonzalo Cordero. Eh, Gonzalo es abogado, fue director del área de asesoría legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, es columnista del diario La Tercera y ustedes lo habrán visto en diferentes paneles, cada tanto también comentando de política. Es un amigo de esta casa y le damos la bienvenida. Queremos agradecer, Gonzalo, que hayas aceptado eh, participar en este taller, porque, bueno, el título dice casi todo lo que nosotros queremos incluir, digamos, ¿no? Sobre lo que queremos conversar. Muestra por sí solo, digamos, nuestra temática, ¿no? Y es que eh, ya las elecciones del 15-16 de mayo van abriendo, o han abierto un nuevo mapa, nuevos desafíos, si tú quieres, para todos los sectores. Se han ido perfilando algunos candidatos, han habido cambios y han habido incluso ya algunas propuestas de gobierno. Ayer conocimos la de Daniel Jadwe. Los resultados electorales también han, han significado o han llevado a diferentes análisis. Va a comenzar a funcionar la convención constitucional después de ciertas declaraciones que ha venido de un grupo de independientes o de un sector independiente de izquierda o no vinculado a partidos, tratando de desconocer las normas y buscando ir un poco más allá. Está medio desordenado, está medio raro, o derechamente es un ambiente crispado, como se le quiera adjetivizar, ¿no? Y esto también de cara a las elecciones de noviembre, donde vamos a elegir cores, senadores, diputados, presidente de la República, y son importantes no solamente por los 4 años que viene desde el punto de vista del Ejecutivo, sino que además por cómo se ha comportado el Parlamento de lado y lado, digamos, ¿cierto?, este último tiempo. Para conversar sobre estas cosas, ¿cómo tú ves, digamos, de cara al proceso constituyente, el mapa político que se puede avisorar hoy día? Gonzalo, te vamos a escuchar. Yo voy a apagar mi cámara lisa y llanamente para darte a ti, digamos, todo el plano, digamos, pero voy a estar aquí y le recuerdo a las personas que están conectadas que una vez que concluya la exposición, Gonzalo, podemos abrir una ronda de preguntas y se pueden inscribir, pueden anotarlas abajo o bien pedir la mano. Gonzalo, muy bienvenido. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Yo siempre feliz de venir a la Fundación a conversar con todos mis amigos de la Fundación, digamos. Eh, a ver, yo les diría que para partir el análisis, hay dos o tres cosas que quisiera poner como contexto, ¿no? Eh, en primer lugar, los sistemas políticos eh, suelen ordenarse en general en función de dos grandes alternativas. La mente humana es binaria y la mente humana tiende a ser binaria, quiero decir. La mente humana tiende a eh, eh, ordenar la realidad de forma tal que eh, eh, la reduce en general a dos grandes opciones preferentes, ¿ah? A los que les gusta el fútbol, en España, el Real Madrid o el Barcelona, ¿no? En Chile será Colo Colo o la U. Eh, eh, Existe el demonio y el infierno y el paraíso, ¿ah? Dios y el demonio, ¿ah? Estas figuras antinómicas son muy propias de la manera de razonar del ser humano, y se dan también muy claramente en la política, ¿no? Es muy difícil que en política existan tres opciones realmente competitivas, ¿no? Cuando dicen que Chile se divide políticamente en tres tercios, o que se ha dividido históricamente en tres tercios, eh, eso es relativamente así, porque los tres tercios finalmente siempre han tenido un tercio más grande, un tercio más pequeño, y eso ha determinado que el tercio más pequeño, o incluso paradójicamente el tercio más grande, se termine ordenando electoralmente en función de los otros dos, ¿ah?
En Estados Unidos, bueno, en los países desarrollados es muy evidente esto también, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, ¿ah? Y cuando se ha intentado levantar una tercera opción, esa tercera opción no ha prosperado. Y esto es un error creer que es simplemente consecuencia del sistema electoral, digamos, ¿ah? Porque uno puede tener, por ejemplo, como en Chile tenemos hoy día un sistema electoral que es más bien proporcional, eh, y eso, claro, produjo una explosión de grupos políticos. Entraron parlamentarios de 1%, 2%, 5%. ¿Ah? Se organizó un mosaico como es el Frente Amplio. Pero ustedes ven que finalmente estos grupos se van ordenando, van buscando su cauce. Eh, si ustedes miran lo que fue la transición a la democracia en Chile, en ese periodo los dos grupos predominantes eran la centroizquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, y la centroderecha, ¿ah? Y había, por supuesto, el tercer grupo, eh, en la lógica de los tres tercios. Este tercer grupo siempre ha seguido existiendo, pero ese tercer grupo era en ese tiempo conocido como la izquierda extraparlamentaria. La izquierda extraparlamentaria no tenía representación en el Congreso, por eso le decía extraparlamentaria, no tenía representación en el Congreso y jugaba finalmente un rol importante en las elecciones presidenciales. En la medida que las elecciones presidenciales se fueron volviendo más competitivas, esa izquierda extraparlamentaria empezó a jugar un papel relevante en las elecciones. El año 99, ustedes recordarán, o habrán leído, el presidente Lagos le ganó a Lavín exactamente con los votos del Partido Comunista en la primera vuelta, ¿ah? Pero los dos actores relevantes eran centroizquierda, centroderecha. Y el tercero se subsumía en la centroizquierda de manera de ganarle a la derecha. Eso era básicamente el sistema. Y eso funcionó así por más de 20 años. Lo que está pasando hoy día es que el, el rol, la posición de cuáles son esos dos actores relevantes y cuál es el tercero que ocupa un lugar secundario está en disputa. Eh, y está en disputa primero porque la izquierda, esa izquierda extrasistémica, esa izquierda extraparlamentaria, con el cambio de sistema electoral logró entrar al Congreso, y al entrar al Congreso, al volverse una izquierda sistémica, esa izquierda progresivamente empezó a amenazar el liderazgo de la centroizquierda. Y empezó a amenazarlo hasta un punto, hasta el punto en el que estamos hoy día, hasta el punto en el que claramente la sobrepasó en algunos aspectos fundamentales. La izquierda llegó a tener un candidato presidencial mucho más competitivo en un momento en que parecía que la centroizquierda no tenía candidato presidencial en absoluto, ¿no? En la elección de constituyentes lo superó ampliamente. La centroizquierda tuvo un resultado desastroso. Se convirtió en esta lógica de los tres tercios, ahí en esa elección, en el tercio más pequeño por mucho, ¿ah? Eh, 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 lo que tenemos hoy día es eh, una disputa que se instaló primero por esta posición, la posición en esta imagen polar, la posición, ¿quién ocupa el rol, el liderazgo de las opciones de izquierda? ¿Una izquierda más extrema o una centroizquierda más moderada? Eh, pero a contar, yo diría claramente, de la elección del domingo, eh, se produce, la disputa se amplía. Y yo diría, ya no está en juego solo quien ocupa la posición polar de la izquierda, sino también está en juego si la derecha va a seguir formando parte de estos dos polos. O podemos terminar con un escenario en el cual los dos polos están representados por la extrema izquierda, por la centro izquierda, y es la derecha la que ocupa un lugar de outsider marginal. ¿Y por qué les digo esto? Porque hasta el día domingo en la noche, la centroizquierda no tenía un candidato presidencial competitivo. No parecía tenerlo. Proboste era una opción. Emergía como la que podía levantarse
como la candidata más competitiva de la centroizquierda, pero a uno le parecía que todavía en la primera vuelta presidencial Proboste no era una candidata que realmente tuviera opciones de pasar a la segunda vuelta. Parecía que el escenario seguía estando entre Jadwe y Lavín. Eso, a mi juicio, cambió el domingo en la noche. Y cambió por una razón muy importante. Cambió porque en una elección reñida entre la extrema izquierda y la centroizquierda ganó con los votos de la derecha. Y por lo tanto se le produce, a mi juicio, a una parte muy importante del electorado de la derecha o de la centro-derecha, se le produce inmediatamente en su imaginario la percepción de que votando por esta centro-izquierda se puede impedir que la extrema izquierda, que el Partido Comunista, llegue a gobernar. ¿Ah? Y se empieza a dibujar algo parecido a lo que fue la elección presidencial de 1964 en Chile, cuando la derecha baja su candidato presidencial, vota por Eduardo Frei Montalva, y Eduardo Frei Montalva derrota a Salvador Allende. Ah, el problema de esto, el problema es que se configure este escenario con más fuerza, es que la elección presidencial no va sola, la elección presidencial va unida, como decía Claudio, a elección parlamentaria. Entonces, una primera vuelta presidencial en que una parte sustancial de la derecha se vuelca a votar por el candidato por centroizquierda, en este caso Jasna Proboste, podría tener resultados desastrosos para la centroderecha, como como ocurrió en Chile en esa elección de 1964, en que el año siguiente hubo elección parlamentaria, y en esa elección parlamentaria la derecha prácticamente desapareció. ¿Ah? Entonces, el riesgo, la disputa ya no es solo por quién está ocupando la posición de la izquierda. La disputa se volvió total. Ya no es claro quiénes van a ser los dos polos en el sistema político chileno. ¿Va a ser la extrema izquierda con la centro derecha? ¿Va a ser la extrema izquierda con la centro izquierda? ¿Va a ser la centro izquierda con la centro derecha, como fue en el periodo de la Concertación, en un escenario en el cual Jadwe no pasa a segunda vuelta y pasa a Proboste con eventualmente Lavín? ¿Ah? Esa disputa total es lo que, a mi juicio, hoy día marca el cuadro político. En segundo lugar, otra cuestión que es muy importante. Los sistemas políticos no solo tienen estos dos actores, ¿no? Cualquiera de ellos sean. La preeminencia de cualquiera de ellos por sobre el otro está determinado, y esto es algo que a mi juicio los políticos de centro derecha en Chile no logran asumir. Está determinado por cuál de los dos actores que están predominando, cuál de los dos es capaz de imponer eh, la disputa, la cuestión, el tema relevante en disputa en la política. ¿Ah? Les voy a poner algunos ejemplos. En la década del 60 del siglo pasado, en Chile, la disputa relevante era respecto de la propiedad de los medios de producción. ¿Quién debía tener la propiedad de los medios de producción? ¿Cuál propietario conformaba un orden social que generaba mayor progreso y mayor justicia? Y habían dos alternativas, la propiedad privada o la propiedad estatal. Pero el tema en disputa era ese. Y como el tema en disputa era ese, ganó la izquierda. Eh, en los 2000, perdón, en los 90, me refería al retorno a la democracia, al fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI. El tema central en Chile era la recuperación de la democracia. Y por lo tanto, lo que tú tenías que mostrar para ser un candidato competitivo, para ser un sector competitivo, para tener la mayoría, eran credenciales democráticas, acreditar tu adhesión al sistema democrático. Y en esa lógica ganó siempre la centroizquierda, ¿no?
Por llevarlo a un ejemplo, por cierto, la centroderecha en ese periodo lo que trataba de levantar, lo que trataba de imponer era que el tema en disputa era que el país progresara, ¿ah? Que el país pudiera avanzar, que el país pudiera seguir creciendo. Pero esa fue una disputa perdida, ¿ah? En algún momento esta lógica del crecimiento, esta lógica de que Chile sí podía tener oportunidades de llegar al desarrollo, cobró más fuerza, ¿ah? Y cuando cobró más fuerza, un perfil como el del presidente Piñera se volvió más atractivo, ¿no? Y ganó, particularmente la primera vez, yo creo, más asociado a esa lógica. La segunda, creo que el mal gobierno de Bachelet fue más determinante, que una cuestión más bien conceptual. En fin, en Estados Unidos, si ustedes recuerdan, la elección de Bush padre con Clinton, fue una elección en la cual Bush padre trató después de la invasión a Irak, trató de instalar que el gran tema era la grandeza de Estados Unidos, el liderazgo de Estados Unidos, el poderío de Estados Unidos. La campaña de Clinton contestó, "It's the economy, stupid". No, no es eso, es la economía. El tema importante es la economía. Y se impuso ese discurso, se impuso ese diagnóstico. Lo que importa es la economía. Y ganó Clinton. Hoy día en Chile, creo que esa disputa está completamente zanjada por el momento, estos son periodos. Está completamente zanjada. En Chile lo relevante hoy día, lo que la gente considera más importante, lo que hay que modificar, es la relación que existe entre el poder de la élite y los ciudadanos. El eje en tensión es el eje élite-ciudadanos. Y a mi juicio eso es lo que explica el cambio constitucional. Eso es lo que explica, porque al final el discurso predominante ha sido el discurso de que existe una cierta élite que tiene el poder económico. Esa élite con el poder económico tiene a su vez ha capturado al sistema político, y como tiene el poder económico y tiene capturado al sistema político, hace las reglas, ¿no? Y esto se vio simbólicamente confirmado para la gente común y corriente con todo el tema del financiamiento de la política, las boletas y todo eso. ¿Ah? Entonces la gente dijo, sí, pues es verdad, ¿ah? Es verdad, los que tienen la plata financian a los políticos de todos lados, y por lo tanto hacen las leyes, y por lo tanto tienen el poder completo. ¿Ah? Eso que Fernando Atria ha articulado en un discurso muy bien, ¿ah? Es lo que hoy día está predominando. Entonces, y por cierto, ¿por qué ocurre esto? O una expresión de esto es la desigualdad. ¿Ah? Esta es una sociedad muy desigual, en que teóricamente, en que hay muchos que tienen muy poco, pocos que tienen mucho, esos que tienen mucho controlan el sistema completo. ¿Ah? Entonces, para que el país cambie, las reglas no pueden seguir siendo hechas por los poderosos. Las reglas las tiene que hacer la gente. ¿No? ¿Y cuál es la regla fundamental? La Constitución. Tenemos que cambiar la Constitución, porque esta Constitución fue hecha por los poderosos y sus reformas fueron hechas por los poderosos. ¿Ah? Entonces, no, necesitamos cambiar eso, porque las reglas tienen que ser distintas. Y para que las reglas sean justas, no las pueden seguir haciendo los poderosos, las tiene que hacer la gente, la ciudadanía. Y por eso ganó estrepitosamente el que la Convención Constitucional fuera íntegramente elegida y no mixta, porque si era mixta, seguían los mismos políticos a los cuales los poderosos tienen cooptados. ¿No? Y probablemente eso explica también la emergencia de la lista del pueblo. Eso explica también el triunfo de muchos candidatos elegidos bajo el rótulo de independientes. ¿No? Por eso es que cuando hay políticos de centro derecha que se suman al discurso del abuso y que se suman al discurso de la desigualdad y que asumen como propio que este es el problema de la sociedad chilena, no están haciendo otra cosa que ponerse una soga al cuello y colgarse ellos mismos. Porque ellos, los políticos de centro derecha, son la expresión política, valga la redundancia, de esta caricatura social, de esta caricatura, son la expresión de los poderosos en esta caricatura social. ¿Ah? ¿Quiénes son los poderosos? Los poderosos son, la expresión económica de los poderosos son los grandes empresarios, ¿ah? Las 10 familias y todo eso.
La expresión política de los poderosos son los grandes empresarios. La expresión económica, perdón. La expresión política propiamente tal es la derecha. ¿No? Y en un sentido más amplio, y en esto la extrema izquierda ha sido muy hábil, en un sentido más amplio, la concertación también. Por eso que los echan cuando los echan de la inscripción de las primarias, les dicen, ustedes son neoliberales. ¿Ah? Ustedes han sido este sistema, han administrado este sistema, han formado parte del sistema. Ustedes se entregaron a los poderosos. ¿Ah? Por lo tanto, ustedes también fuera. ¿Ah? Hoy día el país quiere otra cosa, quiere una cosa nueva, una cosa distinta. ¿No? Y distinta, ¿por qué irrumpe en mi lógica? Yo lo interpreto así: ¿por qué irrumpe el Partido Comunista y el Frente Amplio? Porque la gente no los asocia a ellos a los 20 años de gobierno, 30 años de gobierno de la concertación. El Partido Comunista alcanzó a estar en un gobierno, tuvo uno o dos ministros, no están identificados con ese periodo. Y el Frente Amplio son jóvenes, vienen llegando recién. Por lo tanto, no forman parte de los poderosos de siempre, no son los mismos de siempre. Eh, Creo que lo que viene para adelante ahora, eh, lo que viene en disputa, eh, es quiénes efectivamente, en el contexto de este discurso, si es que este discurso se sostiene y se mantiene, quiénes van a ocupar estas dos posiciones. Vamos a terminar, y esto va a estar simbólicamente representado y va a producir un enorme efecto, quienes están en la segunda vuelta. Esa va a ser la expresión física, material de esto. Y por eso creo yo que esta elección presidencial es crítica, porque es mucho más que una elección presidencial. A través de esta elección presidencial se va a redibujar el sistema político y se va a redibujar eh, no por los 4 años que vienen, se va a redibujar por un periodo de tiempo mucho más largo. Eh, Además, y con esto termino, le voy a dedicar 2 minutos a la Convención Constituyente y con eso termino. Además, no hay nada que nos diga que el gobierno que viene dure 4 años. No hay ninguna seguridad de eso. Eso está completamente abierto. Eh, por lo siguiente, si ustedes miran la Convención Constituyente, en mi opinión, no es verdad que nadie tenga 2 tercios. La izquierda tiene 2 tercios. La izquierda extrema tiene 2 tercios. Eh, claro, puede que le falten, si uno mira en el papel, puede que le falten 4 o 5 votos para los 2 tercios, pero yo les aseguro a ustedes que entre los 15 del Partido Socialista van a haber 4 o 5 votos que se van a plegar a esa extrema izquierda. Entre los independientes van a haber 4 o 5 votos que se van a plegar a esa extrema izquierda. O sea, los va a juntar los junta de todas maneras. Esa es mi interpretación. Además va a ser una convención en que yo creo que el clima va a ser muy hostil, no va a ser un congreso, no va a ser como el clima de la Cámara de Diputados, va a ser un clima de mucho bullying, de mucha fuerza, ¿no? De mucha presión, presión que van a ejercer particularmente sobre aquellos que sean de una izquierda más moderada. Entonces, la primera cosa es que para mí la izquierda va a controlar, va a tener 2 tercios, ¿no? Eso yo creo que es casi un dato. Ahora, ¿qué puede hacer que no los tenga? En algunos temas que no los tenga. ¿Qué puede hacer que se fraccione, que se divida? Yo también en esto tengo una opinión distinta de la mayoría. Yo no creo que si se le llega a dificultar el contar con los 2 tercios, no va a ser por los votos de grupos moderados. No, yo creo que eso es un error. Si llegas a dificultársele el juntar los 2 tercios, va a ser porque van a entrar en esta frase famosa y muy inteligente del infantilismo revolucionario. ¿Ah? Va a ser porque probablemente en el amplio grupo de extrema izquierda que hay en la convención se van a empezar a dividir entre ellos, se van a empezar a disputar entre ellos la lógica del purismo. ¿Quién representa mejor el interés del pueblo? ¿Quién está todavía más vendido a las fuerzas reaccionarias? ¿Ah? Y no me extrañaría que esto genere, por ejemplo, una disputa entre la lista del pueblo y la lista del PC, los grupos del PC. ¿Ah? ¿Quiénes son auténticamente representantes del pueblo? ¿Quiénes son auténticamente representantes del cambio revolucionario? ¿La lista del pueblo o los 7 del PC? ¿O el grupo PC Frente Amplio? ¿Ah? Creo que esa disputa por el purismo que siempre afecta a la extrema izquierda es una disputa que se puede instalar en la Convención Constituyente y les puede dificultar
el actuar como bloque y hacer primar sus mayorías. ¿Ah? Pero la expectativa de que eso va a pasar, porque van a haber un grupo de gente de centro izquierda, moderada, eh, yo no creo en eso. La verdad no creo en eso. Yo tengo mucho más expectativa en que esto se les produzca el problema que yo les digo, el problema del purismo, y que el problema del purismo los lleve a pelearse entre ellos. ¿Ah? Al final, el enemigo al que Stalin persiguió con más violencia y con más convicción, hasta matarlo literalmente, fue Trotsky. Son las disputas entre ellos. ¿Ah? Eso es lo que puede dificultar más el asunto. Pero recuerden ustedes una cosa. Recuerden que las reglas de la Constitución, las reglas con las que se va a hacer la nueva Constitución, que están en los artículos transitorios de la Constitución actual, establece que la nueva Constitución no podrá afectar el periodo de las autoridades que estén actualmente en curso. O sea, cuando se promulgue la nueva Constitución, aquellas autoridades que estén ejerciendo sus cargos no pueden ser afectadas por la Constitución nueva, salvo, y este es el punto, salvo que la nueva Constitución elimine el órgano o lo modifique sustancialmente. Eso significa que si la nueva Constitución, por ejemplo, modifica el régimen político y establece un régimen semipresidencial, elimina el cargo de jefe de Estado, perdón, de presidente de la República, y crea los cargos de jefe de Estado y de jefe de gobierno, bueno, el presidente de la República en curso va a durar lo que la Convención Constituyente estime que dure nomás. Si la Convención Constituyente estima que en una norma transitoria que el presidente de la República en curso deberá convocar elecciones dentro de 90 días, el presidente de la República en curso va a tener en 90 días más de gobierno desde que se promulgue la nueva Constitución. O puede decir 6 meses, o puede decir un año, o puede decir hasta que termine su periodo. Pero es absolutamente, en eso sí, la Convención Constituyente es absolutamente soberana para determinar cuál es la duración del periodo remanente de un órgano eliminado o modificado sustancialmente. De manera que el cambio de régimen político podría significar que el próximo gobierno, para decirlo así en términos bien chilenos, llegue hasta ahí nomás. Y otra cosa que es muy importante a considerar también. La Convención Constituyente va a empezar a funcionar a comienzos de julio, ¿ah? En unos pocos días más. Y tiene un año, 9 meses más 3, que son prácticamente automáticos, por definición, por decisión de la propia Convención. Por lo tanto, la Convención Constituyente va a ser a lo menos de julio a julio. Y vamos a tener presidente de la República elegido, no en funciones en marzo, pero elegido ahora a fines de este año, en diciembre. Bueno, eso significa que la mayor parte de la Convención Constituyente va a funcionar sabiendo quién es el nuevo presidente de la República. Eso significa que si Jadwe gana la elección presidencial, va a tener poder suficiente para incidir muy determinantemente en la redacción de la Constitución, porque le van a quedar 7 meses o más de 7 meses a la convención, 7 de 12. Si Lavín ganara la elección presidencial o Proboste ganara la elección presidencial, eh, igualmente la extrema izquierda va a seguir teniendo el poder que tiene en la Convención Constituyente. Y si tiene que ver que si perdió la elección presidencial, probablemente ese va a ser un factor ordenador de ellos, porque ellos se ordenan más en la lucha opositora, se ordenan más para luchar contra un adversario, y tienden a dispersarse más, tienden a dividirse más cuando tienen el poder, digamos. Entonces, si perdieran la elección presidencial, también podría ser el caso que se ordenaran para hacer un cambio de régimen político que les permitiera acortar ese periodo presidencial, que les permita, porque al final del día aquí lo que nosotros hicimos como país fue una cosa completamente loca, perdone que lo diga de esa manera. La pandemia hizo que se corrieran los plazos de la Convención Constituyente. Entonces, al final nosotros nos quedamos con una Convención Constituyente imbricada, traslapada, con una elección parlamentaria y presidencial. Entonces, el resultado de tener Congreso nuevo, presidente nuevo, con Convención Constituyente en funciones,
y no una convención constituyente que funciona al interior, dentro de un periodo presidencial, sino que queda yuxtapuesta entre dos periodos presidenciales. A mí me parece una cosa, un factor de inestabilidad gigantesco. Y por último, y esto sí que es lo último, la Convención Constituyente tiene un problema en su origen. El Congreso hizo reglas suponiendo una realidad que hoy día no existe. El Congreso dictó una serie de reglas que daban garantías porque todos supusieron que no había ninguna posibilidad de que en la Convención Constituyente la derecha tuviera menos de un tercio. Entonces dijo aquí, si la derecha tiene más de un tercio, la derecha tiene una llave para formar parte de verdad, para redactar la nueva constitución. Porque con más de un tercio, primero, puede impedir que algo esté. Y con más de un tercio, se necesitan sus votos para lograr los dos tercios, es un tema aritmético, para lograr los dos tercios para que algo se apruebe. Por lo tanto, la derecha teniendo un tercio, tiene una llave para que la Convención Constitucional no pueda hacer cosas radicales o no pueda hacer cosas contra las cuales la derecha se oponga sustancialmente. Pero no saca un tercio. Entonces tenemos reglas que fueron diseñadas para una realidad que no se dio. Entonces las reglas de la Convención Constituyente son unas reglas que sirven de poco, son unas reglas que no aprietan, que no controlan realmente. Y por eso es que la incertidumbre respecto a la Convención Constituyente es total. Porque lo que yo les decía al principio, si no se produce el infantilismo revolucionario y la extrema izquierda es capaz de ordenar sus votos, escribe la Constitución que quiere. De eso no les quepa duda alguna. Media hora, querido Claudio. Un poquito menos, tal vez. No, muy bien, se agradece, se agradece. Oye, Gonzalo, bueno, hay algunas personas que me han pedido ya participar con preguntas. Les recuerdo que pueden anotarse o anotarla en la ventanita preguntas-respuestas, la del chat, o ligeramente apretar el botoncito ese para levantar la mano. ¿Mm? Gonzalo, en virtud de este diagnóstico que tú haces, yo quisiera preguntarte lo siguiente. Se, se ha discutido, ha estado en el debate, cómo debería plantearse la primaria en Chile Vamos, en la derecha. ¿Mm? Si más bien pensar en una primaria que convoque mucha gente, y eso para algunas personas que se dedican a observar y analizar la política, nos dicen, bueno, hay que mirar hacia el centro. ¿Mm? Y en la primera vuelta también, digamos, ¿no? O en la elección derecha. Y de otro lado, en este escenario, Chile Vamos, al menos, ha tratado de mostrarse, o sus candidatos, ¿no? Frente a un escenario de polarización, de radicalización, de crisis, de salidas de libretos, si tú quieres, de declaraciones como la de Jadwe, sin perjuicio que han habido respuestas, buscan de todos modos mantener una posición en búsqueda de acuerdo. Yo entiendo que eso siempre hay que valorarlo, siempre hay que respetarlo, pero en tu diagnóstico veo que eso se va a hacer difícil. Sin embargo, las posiciones están ahí. ¿Cuál es tu, tu pensamiento al respecto? Mira, a ver, primero, yo creo que la centro derecha, la derecha, como se quiera llamar, debiera tener conciencia, y a mi juicio no la tiene, de que está enfrentando un ciclo electoral en el que se juega casi su existencia por los próximos años. Y digo casi su existencia porque efectivamente las ideas no desaparecen, entonces no se terminan y la centro derecha o la derecha va a seguir existiendo, sin duda alguna, pero puede seguir existiendo con una expresión política reducida al mínimo. ¿Ah? Su existencia formal, ¿ah? Su capacidad de ocupar una posición relevante en el sistema político está en juego en las próximas elecciones.
Y yo tengo la impresión que los distintos dirigentes políticos no tienen conciencia de eso, no lo ven así. ¿Ah? Están preocupados del corto plazo, están preocupados de cada candidato, está preocupado de ganar de sacar la mayor cantidad de votos posible, de ganar la primaria o de no salir último en la primaria, ¿ah? De su partido, de su movimiento, y no están mirando el big picture, no están mirando que se están jugando la vida a todos. Eh, y qué consecuencia práctica tiene eso? Yo escuché el otro día a una persona que había estudiado bien, había participado en la campaña de la Convención Constituyente, y se dio cuenta de una cosa que a mí me pareció una observación muy aguda y que me calza muy bien con el diagnóstico que yo tengo. Como la lista del pueblo tenía pocos recursos, los candidatos de la lista del pueblo hacían campañas juntos, en todos los distritos donde tenían candidatura. Vale decir, tú no encontrabas campaña en redes sociales de cada candidato de la lista del pueblo, sino que ellos salían todos los candidatos de la lista del pueblo en su volante o en sus publicaciones en redes sociales, ¿ah? Y hacían campaña como lista. Y esta persona me dijo que esto era completamente lo contrario de los constituyentes de Chile Vamos, que tenían campañas muy enfrentadas unos con otros, disputándose el electorado de Chile Vamos. ¿Ah? Vote por mí, no vote por este. No vote por este otro de Chile Vamos, no, vote por mí. No, este es un desastre, este lo va a hacer mal, yo lo voy a hacer bien. ¿Ah? Y esta persona, que es completamente de Chile Vamos, por cierto, me decía que él observó en los resultados que esa manera de hacer campaña del parte de la lista del pueblo era una señal de que no tenían los vicios de los políticos. En cambio, esta manera de hacer campaña de los constituyentes de Chile Vamos era expresión de los peores vicios de la política. Y que, a juicio de él, esto hizo mucho por la lista del pueblo y hizo mucho en contra de la lista de Chile Vamos. ¿Qué miro yo en la primaria presidencial de Chile Vamos? Exactamente esto. ¿Ah? Cuando tenemos al frente la posibilidad cierta de que el Partido Comunista llegue al gobierno, además de que llegue al gobierno teniendo una convención constituyente en funciones y una convención constituyente en que la extrema izquierda, si se ordena, tiene el control, escribe lo que quiere. Teniendo esa amenaza al frente, ¿qué veo yo en los candidatos en la primaria de Chile Vamos? Que están preocupados de sacarse los ojos entre ellos. No veo ni una conciencia del problema y del peligro en el que está el país y en el que está el sector, porque si finalmente el candidato de Chile Vamos no pasa la segunda vuelta, vamos a quedar en el rol de la izquierda extraparlamentaria, que la izquierda extraparlamentaria tuvo en Chile entre el 90 y el 2010 prácticamente. ¿Ah? Creo que el desafío que viene es tan grande que hay que enfrentarlo de otra manera. Y a eso súmale que también veo que el gobierno también está más preocupado de la lógica, de la lógica propia, de la lógica de terminar el gobierno lo mejor posible. ¿Ah? Y en esa dimensión yo creo que lo que va a pasar y lo que vamos a enfrentar en los próximos meses es una Proboste que se va a volver mucho más amable, mucho más estadista, mucho más disponible para llegar a acuerdos con el gobierno. No me extrañaría ver a Proboste nuevamente en La Moneda en los próximos días o semanas. Eh, eh, y se va a empezar a volver un candidato para el electorado de centro derecha más votable. ¿Ah? Y va a empezar la lógica esta del voto útil, de que mejor votemos por la Proboste en primera vuelta, porque si la Proboste no pasa a segunda vuelta va a ganar el comunista. ¿Ah? Yo eso básicamente es lo que veo para adelante, y veo que esta cuestión no se arregla sobre la lógica de buscar acuerdos, no se arregla con buenismo, esta cuestión se enfrenta teniendo conciencia del peligro y casi literalmente, en el sentido político de la expresión, luchando por la sobrevivencia. Perfecto. Gonzalo, la próxima pregunta la va a realizar Emiliano García. Él es director del área legislativa hoy día de la Fundación Jaime Guzmán.
y queremos arrancar con su pregunta. Hola, Emiliano. ¿Qué tal, Claudio? Muchas gracias, Gonzalo, por la participación, muy, muy interesante. Yo quiero tocar un tema que tú mencionaste respecto a esta suerte de clivaje que se generó, o digamos que existe hoy día en Chile, que es un clivaje más bien de clase, que tú lo manifestaste como que existe una élite y un pueblo que están un poco en contradicción o aparentemente en contradicción. ¿Tú piensas que eso pueda derivar, ese clivaje, digamos, pueda derivar en términos jurídico-constitucionales, exactamente, en una suerte de una democracia más participativa, muy entre comillas, porque siempre se ocupan eufemismos en torno a esto, pero me refiero a una democracia más directa y que al final del día pueda tender a una suerte casi que que en el fondo como un populismo, digamos así, y que terminemos una suerte como de peronismo a la chilena en ese sentido. Lo digo porque también ayer en el Mostrador organizó un encuentro con algunos expertos constitucionalistas europeos que también manifestaban que Chile debía avanzar hacia ese paradigma y el proceso constituyente era una buena oportunidad como para mostrarle al mundo que era posible esta suerte de democracia, comillas, directa. Eso, muchas gracias. Gracias, Emiliano. Claro, es uno de los riesgos grandes, porque en esta lógica, élite ciudadanos, poderosos ciudadanos, también se inserta la democracia representativa. Es muy fácil colocar la democracia representativa en este mismo eje, en el cual las autoridades electas, o las autoridades designadas por las autoridades electas, y por lo tanto quienes cumplen el rol de representación en el sistema político, en el sistema democrático, se asocian a los poderosos, ¿ah? Y los electores quedan en la situación de los ciudadanos. Entonces, en vez de producirse una integración, que es la concepción natural de la democracia liberal representativa, en que los ciudadanos están integrados a las decisiones a través de sus representantes, se usa una lógica muy propia del marxismo, una lógica antagónica, en que representados y representantes son vistos como adversarios, son vistos como representantes o adalides, por usar otra palabra, de posiciones, de intereses contrapuestos. ¿Ah? Los representantes tienen sus propios intereses. ¿Ah? Los representantes están cooptados por los poderosos, por los ricos, qué sé yo. ¿Ah? Y en cambio la gente es postergada por los representantes. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la manera de resolver esto? Es que la gente resuelva directamente. Pero, y por lo tanto, y eso lo escuchamos a cada momento en la extrema izquierda, diciendo que tenemos que ir de esta democracia representativa a una democracia más participativa. ¿Ah? Que los representantes resuelvan menos cosas y la gente resuelva más cosas directamente. Pero sabemos que eso es el camino para dos cosas. Ese es el camino para el autoritarismo, ese es el camino para la pérdida de libertad, porque no hay dictador que no gobierne a punta de plebiscitos, y es el camino del populismo. Y de hecho ya lo están anunciando respecto de la Convención Constitucional. Imagínense ustedes que la Convención Constituyente llame a plebiscitos, llame a la gente a decidir entre distintas opciones de normas constitucionales. No les queda la menor duda que esa es la forma de validar, de legitimar las alternativas más populistas y las alternativas que en definitiva más coarten la libertad. Entonces, esta manera de interpretar la democracia en la cual representados y representantes expresan intereses antagónicos es, a mi juicio, lo más, pero lo más peligroso que hay. Y estamos al borde de eso, hay gente que ya lo está diciendo. Entonces, estamos al borde de avanzar, no avanzar, de caminar por ese camino que en realidad no es un avance, es un retroceso. Gonzalo, la próxima pregunta se había anotado Rodrigo Vázquez. Rodrigo vamos a habilitar micrófono ahora para que esté atento. Ahora sí. Hola Gonzalo, hola Claudio, muchas gracias por tu análisis, Gonzalo. Te quería preguntar a propósito un poco de lo mismo, que me interesa mucho la distinción que tú haces como
de los sistemas políticos en términos binarios, creo que es muy acertada con respecto a la realidad, como vemos las personas también en muchos temas. En ese sentido, yo he escuchado mucho en este último tiempo que en un intento como de rescate, ¿cierto?, de nuestro sector amplio, se está hablando ya desde otra lógica, que es esta lógica típica entre los demócratas institucionalistas versus la lógica revolucionaria, ¿cierto? O el infantilismo revolucionario al cual te refieres. ¿No crees tú que esa es una forma nuevamente o un nuevo error de caer en lo mismo en términos de disputas que no nos pertenecen a ciencias, así como de forma tan total? Porque a lo que voy yo es lo siguiente, que esto refleja de alguna manera una suerte de esperanza en este centro que siempre hemos disputado y que hemos dicho que no existe, y que a mí me hace mucho más sentido que pertenece a un votante fluctuante, que es el típico votante que siempre va cambiando en elección de una a otra. Entonces, en ese sentido, no sé, te quería preguntar si tú crees que es una nueva forma de caer en este error, interpretarlo desde esa manera. Sí, mira, definitivamente creo que es un error, y creo que el error más de fondo está en lo siguiente, y es un error muy común en la derecha. Eh, tal- Voy a hacer un paralelo con una cosa que no tiene nada que ver con la política, o tiene mucho que ver con la política, pero de otra forma, que es el cine. ¿Ah? Eh, hay dos, de nuevo la lógica binaria, que es siempre una simplificación, pero que permite entender mejor las cosas. El cine de Hollywood y el cine europeo. ¿Ah? Eh, el cine de Hollywood es un cine que simplifica la realidad. El cine clásico de Hollywood, no Woody Allen. ¿Ah? El cine clásico de Hollywood es un cine que simplifica la realidad. El cine europeo es un cine que, por el contrario, exhibe la realidad hasta sus mejores y más mínimos detalles. ¿Ah? En las sutilezas, en los tipos de personas, en los tipos de caracteres, en las distintas situaciones, en los tipos de sentimientos. ¿Ah? El cine europeo muestra la vida en la complejidad que la vida tiene. El cine norteamericano, el cine hollywoodense clásico, la simplifica hasta el infinito. ¿Ah? Duro de matar. En fin, la película que ustedes quieran. ¿Ah? Eh, eh, ¿Cuál tiene éxito comercialmente? El cine de Hollywood. ¿Ah? A mí me gusta el cine europeo y veo mucho cine europeo y leo mucho escritor europeo. Pero una cosa es que uno comprenda esa realidad, la conozca, la entienda, vibre con ella, y otra cosa es que uno crea que ese nivel de sutileza puede tener expresión masiva. ¿Ah? Si yo quiero hacer arte, yo haría cine europeo. Si yo quiero hacer negocios, yo haría cine de Hollywood. Llevemos esta lógica a la política. Si yo quiero escribir libros, si yo quiero estudiar, si yo quiero académicamente enfrentar el fenómeno político, eh, por supuesto, yo estudiaría, leería y escribiría a la usanza del cine europeo, o sea, la sociedad en todos sus matices, en todos sus detalles, en la profundidad conceptual. ¿Ah? ¿Quiénes son demócratas? ¿Quiénes no son demócratas? ¿Por qué son demócratas? Mi biblioteca la tengo llena de libros sobre eso, y los he leído casi todos, pero creer que yo puedo llevar esa realidad, la puedo llevar a la dimensión electoral, y que esa realidad puede así, traspasada directamente, tener una dimensión electoral, tener expresión masiva, y creer que la política en su aplicación práctica sigue esos parámetros, es de una ingenuidad eh, abismante. Al final del día, los seres humanos se comportan de una manera mucho más básica. Entonces, a mi juicio, ese es el problema con los partidos políticos,
que actúan, como digo yo, haciendo política de Starbucks, ¿no? Haciendo una política teórica, una política que cree que las conversaciones que tienen con dirigentes políticos en comidas acá en el Barrio Alto se pueden tener una expresión electoral. ¿Ah? Y eso no es así. Entonces, esta cuestión de creer que nos vamos a poder ordenar en la lógica de los que somos demócratas versus los que son revolucionarios, no, nos vamos a ordenar siempre en la lógica que siguen los electores, porque los electores son los que determinan los cargos. Los electores son los que resuelven finalmente las elecciones. Los electores son finalmente los que se ordenan en función de conceptos mucho más gruesos, mucho más visibles, mucho más fáciles de transmitir. Y ojo con una cosa, esto no es mero elitismo, esto es casi la expresión política de la división del trabajo. A nosotros que nos interesa la política, que nos gusta la política, que nos dedicamos a seguir la política, a leer libros, que para nosotros que la política ocupa una parte importante de nuestro tiempo y de nuestras preocupaciones, estos detalles existen. No es que nosotros seamos más habilosos, ni más cultos, ni más nada. No, existe una cantidad enorme de gente a la que el fútbol le interesa más que la política. Y está muy bien, y tienen todo su legítimo derecho. Y hay otros en que no les gusta el fútbol, les gusta subir cerro, y está muy bien. ¿Ah? La política ocupa para ellos una parte insignificante, muy pequeña, muy secundaria de sus intereses y sus preocupaciones. Entonces, y esa es la inmensa mayoría de la gente. Entonces, se aproxima al fenómeno político, se aproxima a lo político por flashes, por miradas en instantes. ¿Ah? Y por lo tanto, a la gran masa de la gente, lo que le llega es una visión muy gruesa de la política. Si yo hablo de fútbol con mi hijo mayor sabe cada detalle de la Liga Europea, cada jugador de cada equipo, de cada entrenador, se conoce la historia. Yo con Cueva sé que existe Messi. Entonces, la aproximación mía es una aproximación al fútbol, es la aproximación que la mayoría de la gente tiene a la política. Entonces, el sobreintelectualizar la política práctica, la política en su expresión electoral, ¿ah? Es un error. Al final, estos políticos que en las comidas pueden estar de acuerdo con nosotros en muchas cosas, cuando salen a la política en su dimensión electoral, siguen a sus electores. Y sus electores no tienen esas sutilezas intelectuales. Ese es el problema. No las tienen para esto, las pueden tener para otras cosas, si cada uno tiene su vocación en la vida. Y la política nos interesa a poca gente. Gonzalo, ¿puedo hacer una intervención ahí, o un punto y Sí. coma en la pregunta, digamos, porque algo no, probablemente mi déficit atencional, pero cuando tú dices, bueno, los electores no son tan sutiles y se dejan, y los políticos, que es legítimo, digamos, porque tienen otros intereses necesariamente, como tú lo explicaste muy bien, y los políticos siguen a los electores en virtud de los intereses de ellos, digamos. Mi pregunta es, ¿tú estás de acuerdo con esta política o las campañas en virtud de las causas que se han tratado de instalar, eh, y que de algún modo ha infiltrado también, por decirlo así, a los partidos, cuestión que los ha desdibujado a ratos, digamos, y se comportan en virtud de los actores, digo, los actores, y que tienen que ir a buscar votos en virtud de plegarse a ciertas causas? Eh, es, eh, ¿tú qué opinas de eso? Porque ahí no me... A ver, yo estoy de acuerdo con que el tema de las causas es un hecho, es una realidad. Que hoy día el tener causas en la política es de la mayor eficacia. ¿Ah? Y que la gente sigue causas por una razón, porque es verdad que la política se ha desideologizado. ¿Ah? Entonces, eh,
Esto te lo pregunto en virtud del diagnóstico que hacías de la derecha, ¿ah? ¿O cómo lo miráis a propósito de eso? Sí, Es lo claro, que más me interesa. claro. Lo que pasa es que, lo que pasa es que eh, la derecha también tiene sus causas y también puede seguir sus causas. ¿Ah? Ahora, efectivamente, cuando tú estás en un escenario en el cual la sociedad ya tiene amplios grados de libertad, eh, cuesta más encontrar esas causas. ¿Ah? Eh, y por supuesto, la izquierda ha desarrollado muy bien una serie de causas y le ha dado contenido a esas causas, le ha dado expresión a esas causas. ¿Ah? Eh, por ejemplo, el medio ambiente. La manera como la izquierda promueve el tema del medio ambiente es que ha convertido el medio ambiente en una causa contra el desarrollo económico. Y por lo tanto es una causa contra el mercado, contra el crecimiento, contra la empresa. ¿No? Por cierto, esa es una causa muy difícil de contrarrestar. ¿Ah? Eh, la derecha, por decir la cosa típica, la derecha tiene un amplio espacio para hacer del tema de la seguridad pública una causa. ¿Ah? Pero, pero no ha encontrado ni la eficacia en la acción, ni ha encontrado tampoco la eficacia en el discurso para levantar causas alrededor de la seguridad pública. Tal vez algunos alcaldes sí, ¿ah? En lo más concreto. Pero como discurso agregado, como discurso a nivel nacional, no. Pero efectivamente la desideologización ha traído como consecuencia el que las personas se movilizan por intereses concretos, por intereses específicos. ¿Ah? Y la izquierda ha sido mucho más hábil en desarrollar eso. ¿Ah? Y hay vasos comunicantes entre la política identitaria y la política hecha a través de causas. Entonces tú tienes, por ejemplo, que el discurso de las minorías sexuales es a la vez que un discurso identitario, a la vez es un discurso de causa. ¿Ah? Y tú tienes expresiones como la ley Zamudio, por ejemplo, en que el discurso identitario se transforma en una causa política concreta. Eh, Se pueden hacer esas cosas, digamos. Se pueden hacer. Todos los días. Gonzalo, la siguiente pregunta se había anotado José Yuras. Así que, José, atento, porfa, te vamos a habilitar micrófono. Ahora, José, hola. ¿Qué tal? Buenos días. No, Buen día. una pregunta, Gonzalo. ¿Cómo ves la primaria de Chile Vamos? Hola, Pepe. ¿Qué tal, Gonzalo? Chuta, ¿cómo la veo? Ya dije un poco una cosa respecto de que yo veía que los candidatos estaban enfrentando esta primaria, a mi juicio, sin conciencia real del peligro. ¿Eh? Y atacándose mucho entre ellos, y una cosa a ratos bastante pequeña. Después veo que es esencial la cantidad de gente que participe en la primaria. Veo también que hay una inercia muy grande de los candidatos de Chile Vamos eh, para seguir pegados en el discurso, en muchos elementos del discurso que ha impuesto la izquierda, y no se ha levantado suficientemente, a mi juicio, un discurso que pueda ser más alternativo al de la extrema izquierda, ¿ah? En su contenido y en su forma también. Yo creo que un discurso demasiado amigable, confundiendo el tipo de debate que uno puede tener con la centroizquierda respecto del tipo de debate que uno puede y debe tener con la extrema izquierda, sigue presente. O sea, yo veo que todavía, por decirlo de alguna manera, a veces veo que los candidatos nuestros quieren tener con Jadwe la misma relación que podían tener con Frei, Ruiz-Tagle o con Lagos. ¿Ah? Y son completamente distintos y yo a mi juicio se les enfrenta de manera distinta y se tiene que tener una relación con ellos distinta. ¿Ah? Pero quieren como tener la misma relación de amistad cívica. ¿Ah? Y eso, a mi juicio, es naif, es ingenuo, no funciona. Y por último, creo que después de la elección del domingo,
la amenaza de una pérdida de entusiasmo en que el candidato de Chile Vamos, cualquiera sea, puede ganar la elección presidencial. Yo creo que es Joaquín Lavín el que es más competitivo. La pérdida de confianza que ese candidato puede ganar la elección presidencial y por lo tanto ponerle fichas y esfuerzo, trabajo, empeño, convicción a la candidatura de Chile Vamos y desplazarse a hacer diabluras como, por ejemplo, votar en la primaria por Boric, en la otra primaria, incrementando el caudal de votos de la primaria de la extrema izquierda, o votar en primera vuelta por Proboste, son cuestiones que amenazan muy fuertemente y desde ese punto de vista, de nuevo, creo que los candidatos de Chile Vamos necesitan tener un discurso que le haga más evidente al elector de Chile Vamos, al elector de centro derecha, la amenaza, el riesgo en el que estamos, y que lo comprometa más con el sector, porque si no, una baja participación en la primaria de Chile Vamos, el creer que al comunista se le para con Proboste, en fin, a mi juicio son las grandes amenazas hoy día en la primaria de Chile Vamos, y creo que ni los partidos de Chile Vamos ni los candidatos están haciendo lo que debieran. O sea, yo, por ejemplo, creo que los partidos de Chile Vamos debieran estar activamente recordando a la gente que la senadora Proboste tiene una posición ideológica muy de izquierda. Y me temo que nos vamos a sumar a ayudar a convertirla en un rostro amable para el elector de centro derecha. Hace rato Luis Felipe Moncada está anotado también, así que te va a formular la penúltima pregunta, la última la va a realizar después Daniela Carrasco, Gonzalo, y termina. Gracias. Luis Felipe. Luis Felipe. Ahí está. Sí, ahí Hola. estoy. Hola. Hola. Oye, yo quisiera preguntarle a Gonzalo, a ver, advierto que yo llegué tarde a la exposición de Gonzalo, así que no sé si se tocaron algunos temas, pero un par de preguntas. Primero que nada, un gran problema de la política de la derecha y particularmente de la UDI es la parlamentarización del trabajo en las comunas, provincias y regiones. Es decir, el trabajo político se centra en los parlamentarios y no hay, como antiguamente, directivas en que estén representados personas de actividades profesionales, agrícolas, comerciantes, pequeños industriales, etc. Y eso le resta gravemente un apoyo de base a la actividad política en general. Esa es una primera cosa. Y lo segundo es que la situación de la derecha en cuanto al orden público que se ha mencionado, es evidente que no se ha podido desplegar por el hecho de estar en el gobierno. Yo soy de los que cree de que a estas alturas del partido el gobierno es un lastre casi insoluble para la UDI. Perdonen, pero ayer apareció una grabación de Longueira que le hizo Mochati, que no sé si algunos la vio. Yo, que tengo una visión bastante crítica de la forma en que Longueira apareció cuando quiso llevar a la UDI a la prueba, considerando que esa estrategia era bastante válida, aunque parecía tarde, creo que la entrevista de ayer de Longueira es de antología. Ahora, es cierto que Longueira dice un montón de cosas, un puñado grande de verdades, pero no se hace cargo de sus errores, ¿eh? Eso es cierto. Pero no cabe ninguna duda que si la UDI hubiera tomado distancia del gobierno cuando ya en el segundo año estaba cometiendo errores garrafales y estaba llevándonos a la derrota cultural de la cual es fundamentalmente culpable Piñera, porque en este gobierno, mucho más que en el anterior, ha permitido que se corra el cerco hasta el infinito. Entonces, la otra pregunta es si efectivamente, como nos parece a algunos, si al menos la UDI hubiera tomado distancia del gobierno, lo hubiera hecho en paralelo, le hubiera dicho, mire, usted no puede seguir gobernando en un gobierno unipersonal, sino que aquí o gobernamos juntos y consensuamos los temas, o si no, actuamos como apoyándolo en las cosas que estamos de acuerdo y en las no, le vamos a decir algunas verdades.
Yo creo que eso podría haber servido. Es interesante saber la opinión de Gonzalo al respecto. Gracias, Luis Felipe. Gracias, Luis Felipe. A ver, primero, respecto de la parlamentarización, sí, y es un fenómeno, que a la derecha le hace mucho daño, y tal vez le hace más daño que a la izquierda. Yo creo por una razón, porque la izquierda tiene un resultado ideológico. El discurso de izquierda es un discurso que se vende más fácil. ¿Ah? Es un discurso muy prototípico, es un discurso muy simple. ¿Ah? Son distintas expresiones del poderoso y el débil, el rico y el pobre. ¿Ah? En cambio, la derecha tiene un discurso más complejo, es un discurso más difícil de transmitir, y que es mucho más difícil, sobre todo, que se identifique con la gran masa, cuando la gran masa es pobre. En los países desarrollados no es así, porque en los países desarrollados, que hay una gran masa de clase media, es distinto. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la derecha? ¿Qué es lo que hace competitiva a la derecha? Sus candidatos, las personas, la credibilidad en las personas, en que la derecha tiene candidatos que se ven más preparados, que pueden ser eventualmente vistos como menos corruptos, más honestos, menos ambiciosos, menos ambición por la política. Pero en la medida que la política se parlamentariza, y los candidatos y los políticos de derecha se convierten en un político más, que se nivelan con los otros, a mi juicio la derecha pierde el gran valor electoral que tiene. ¿Eh? Por eso la derecha, a mi juicio, es más competitiva. Mientras más incidente es la identidad del candidato, la derecha es más competitiva. ¿Eh? Eso hace que la derecha sea más competitiva en la presidencial que en la de concejales, por decirlo de alguna forma. ¿Eh? Y claro, esta parlamentarización, esta profesionalización de la política, a mi juicio, nos hace más daño a nosotros que a la izquierda, por la razón que te acabo de dar. Ahora, respecto de la relación con el gobierno, sí, lamentablemente ahí, en parte, el sentido de lealtad con el gobierno del que forma parte, la UDI sigue siendo, a pesar de todo, un partido más, dentro del desorden del sistema, un poquito más ordenado. Por otro lado, también la naturaleza humana incide, están los cargos a nivel territorial, están los seremi, y no es tan fácil pelearse con el gobierno. Tampoco ha habido disposición a tener con el gobierno una relación de mayor tensión. Y de nuevo, en esta lógica, probablemente cuando el gobierno corre el cerco, cuando el gobierno hace cosas como darle prioridad al matrimonio, al proyecto de ley del matrimonio homosexual, o darle recursos al Instituto de Derechos Humanos, o darle más recursos a la Defensoría de la Niñez, hacer todas estas cosas que van contra el sentimiento, la posición del elector más propio de derecha. Bueno, ¿cuál es el partido que paga el costo más alto? Al partido de gobierno que se le identifica como más representativo de ese sector de la derecha. Entonces, a mi juicio, las acciones del gobierno que van en esta línea, al que más afectan es a la UDI. Y claro, mirando en retrospectiva, uno diría la UDI debió haber reaccionado desde el comienzo, con una posición más clara, marcando distancia, marcando las diferencias, porque esa era la manera de seguir representando a sus electores naturales. El problema es que la UDI ha seguido dentro del gobierno con poca diferencia, ¿eh? Marcando poco contraste. Entonces, cuando el elector de derecha se siente desafectado del gobierno, en un porcentaje importante se siente desafectado también de la UDI. Y eso es muy malo para la UDI, porque al final del día, el activo en las elecciones, al final, si la gente dice, es más o menos lo mismo ser de la UDI, ser de Renovación, o ser de Evópoli, al final son todos más o menos lo mismo, nadie marca una diferencia, el que más pierde es la UDI. Gonzalo, la última pregunta la va a realizar Daniela Carrasco. Ahí Ahí, sí. ¿Me escucha? hola. Sí, Daniela, hola. Hola Gonzalo, oye, muchas gracias por tu charla, me dejó pensando bastante y por eso te quiero hacer una breve pregunta, porque tú mencionaste
que la derecha como sector político puede llegar al escenario de desaparecer de la política formal. Y esto se podría determinar según los resultados de las elecciones de noviembre. En el caso de que efectivamente nosotros llegáramos a ese escenario, a tu juicio, ¿cómo debería articularse la derecha? ¿Deberíamos hacer algo parecido con lo que ocurrió, por ejemplo, con el Partido Nacional en los 60, que aglutinó a conservadores, liberales, nacionales, nacionalistas para evitar la fragmentación? ¿O a tu juicio, cuál debería ser la estrategia? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. A ver, primero una aclaración o una precisión. ¿Ah? El sistema electoral, a mi juicio, hace muy difícil, prácticamente imposible, que a la derecha le pueda pasar lo que le pasó el año 65. O sea, cuando yo digo ese desaparecer, es un desaparecer entre comillas. O sea, le podría pasar algo relativamente parecido a lo que le pasó en la elección de la Convención Constituyente. Hay 37 constituyentes de centro derecha, pero no llegan a constituir el quórum mínimo para tener relevancia política. ¿Ah? A eso me refiero. Me refiero a un resultado en el que, por supuesto, van a haber diputados y senadores de derecha, pero se pueden ver reducidos a bancadas de un tamaño que los vuelva irrelevantes, y si a eso se le suma que el candidato de derecha no está en la segunda vuelta, bueno, el resultado es una pérdida de poder gigantesco. ¿Ah? Pero no literalmente desaparecer, porque el sistema lo hace, eso lo hace prácticamente imposible. Ahora, ¿qué hacer? A mí hay algunas cosas que me llaman la atención. Cuando uno tiene un plebiscito como fue el del apruebo o rechazo, con el enorme discurso a favor del apruebo, con un posicionamiento avasallador de los medios de comunicación a favor del apruebo, con dirigentes de derecha a favor del apruebo, como decía Luis Felipe hace un rato, tan importantes como el propio Longueira. ¿Ah? El gobierno, evidentemente, a favor del apruebo. ¿Ah? Y sin embargo, el rechazo saca el 22% de los votos. Eso significa que hay un voto de centro derecha nuclear, relevante, muy importante, ¿no? En una condición relativamente parecida. El Partido Comunista nunca pasó del 5%. Y nosotros seguimos sacando en una elección como esa el 22% de los votos. Eso significa que un discurso de derecha razonable, un discurso de derecha razonable, por razonable no me refiero a débil, me refiero a razonablemente bien articulado, razonablemente claro, en Chile no puede sacar menos del 30% de los votos. Y con 30% de los votos tú eres uno de esos dos actores en un sistema, como digo yo, binario, polar. Entonces, a mí lo que me parece evidente que hay que volver a recuperar el discurso propio, que hay que volver a decir que la pobreza es más importante que la desigualdad, que combatir la pobreza es más importante que la desigualdad, que la movilidad social es más importante que la igualdad. Hay que volver a decir que los carabineros tienen que tener más respeto en la ley, y más respeto ciudadano, y más consideración en el sistema de justicia que los delincuentes. ¿Ah? Hay que volver a tener el discurso conceptual de la centro derecha, que por lo demás no es el discurso. Ustedes vieron lo que pasó en España. Si este no es el discurso de un dictador del Asia. ¿Ah? Este no es el discurso de Orbán, ¿cómo se llama el tipo en Turquía? No, este es el discurso del Partido Republicano, este es el discurso del Partido Popular en España, este es el discurso de los conservadores en Inglaterra. ¿Ah? Si lo que pasa es que nosotros estamos hace rato que estamos plegados al discurso de la socialdemocracia latinoamericana, ni siquiera la socialdemocracia europea. Entonces, claro, y como el 30% parece ser que nos parece poco y queremos tener el 50%, y vemos que los que sacan el 50% están plegados a ese otro discurso, entonces nos cambiamos nos fuimos moviendo para allá. Y ahora tenemos senadores de la UDI que están a favor de fijar precios. Entonces,
¿Cómo? ¿Cómo el gobierno se ha encargado de hacer una cosa que a uno le parece imposible? Se ha encargado de estar sistemáticamente parado en un lugar donde no hay nadie, porque hace concesiones a la izquierda que la izquierda ni le reconoce, ni le agradece, ni le valora. Entonces, a Piñera lo sigue odiando la izquierda exactamente igual. Y el electorado de derecha tampoco le reconoce nada ni los considera propios porque lo ve en esas posiciones que son de izquierda. Entonces el gobierno termina parado en un lugar donde ni siquiera está ese 22% del rechazo. Si el gobierno tuviera el 22% del rechazo, estaría gobernando sin ningún problema. Estaría gobernando, pero sería un gobierno súper empoderado. Pero no tiene ni la mitad del 22% del rechazo. Y es lógico que no lo tenga. Entonces, por eso es que yo soy, y perdón que me cite a mí mismo, hace un par de semanas atrás escribí una columna, en la tercera, mi columna tercera, la escribí bajo el título Atrincherado. Porque como ahora defender todas estas cosas dentro de nuestro propio sector es tildado de atrincherarse, bueno, yo creo que esas son las cosas que hay que defender porque hay electores para eso. Y claro, a lo mejor no vamos a sacar el 50%, pero vamos a capear este tsunami, lo capearíamos, creo yo, lo capearíamos bien, lo capearíamos con poder, lo capearíamos con fuerza. Gonzalo, te quiero agradecer muchísimo la disposición, la claridad, eh, la determinación de tu opinión siempre ilustra. Quiero agradecerle a todas las personas que se han conectado también y que se han mantenido ahí. Eh, Va a ser hasta una próxima oportunidad. Te pasaste. Se nos quedaron algunas preguntas por ahí, pero se nos ha pasado la hora. Pero Sí, créeme que me han llegado varios comentarios además de que ha estado muy bueno, así que te los hago saber. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. muchas gracias a ustedes. Feliz de estar con ustedes y muchas gracias. Para nosotros también, un abrazo, adiós. Chao.